15 actores muy queridos en España vieron sus vidas apagarse por un hábito que parecía inofensivo, pero dejó un rastro silencioso de consecuencias. Hoy descubrirás cómo el tabaco marcó su destino y qué señales nunca supieron interpretar. Quédate, porque la historia que te revelaré cambiará la forma en que ves este viejo hábito. Número 1. Humphrey Bogart. El acontecimiento decisivo llegó el día 14 de enero del año 1957, cuando el actor más emblemático del cine clásico dejó este mundo después de una larga lucha contra una enfermedad que había comenzado muchos años antes, silenciosa y persistente. En aquella fecha se hizo evidente el efecto acumulado de décadas en las que el tabaco formó parte constante de su imagen pública y de su vida diaria. Su cuerpo ya no podía sostener el peso del daño que avanzaba de forma progresiva, afectando su respiración, su energía y su capacidad para trabajar. El actor, conocido en España por su carisma sobrio y su mirada firme, llevaba años enfrentándose a un deterioro que, según la prensa de la época, había comenzado mucho antes de que el público lo notara. Durante los últimos meses, la fatiga se hizo más evidente, su voz se volvió más débil y sus apariciones públicas se redujeron. Su entorno cercano explicó después que los médicos le habían advertido de los efectos de mantener durante tanto tiempo un hábito tan arraigado en su vida. Las dificultades para alimentarse, las pérdidas de peso constantes y la tos persistente se fueron acumulando hasta transformarse en una realidad imposible de ocultar. En los días previos a su partida, su casa se convirtió en un refugio donde familiares y amigos lo acompañaban en silencio, conscientes de que su figura, tan fuerte en la pantalla, mostraba ahora una fragilidad que pocos imaginaban años atrás. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento requería una pausa. Cada noche traía consigo un cansancio más profundo. La prensa internacional, incluida la española, seguía de cerca su estado, recordando sus papeles inmortales mientras lamentaba el deterioro de una leyenda que había marcado varias generaciones. El día de su fallecimiento, el mundo entero comprendió que la imagen icónica del cigarrillo en la mano, tan presente en sus películas, había dejado una huella muy seria en su salud. En España, donde el público lo admiraba profundamente, la noticia generó una ola de tristeza y reflexión. Su historia se convirtió en un ejemplo claro de cómo un hábito aparentemente cotidiano puede influir de manera decisiva en la vida de una figura tan influyente. Su legado continúa vivo, pero su final recuerda la importancia de cuidar aquello que sostiene la vida, el cuerpo y la respiración que lo acompañan. Número 2. John Wayne. El momento crucial llegó el día 11 de junio del año 1979. Cuando su estado de salud alcanzó un punto irreversible tras muchos años de desgaste interno. En aquella fecha, medios de España y del mundo informaron que el actor que durante décadas había encarnado la fortaleza del oeste luchaba en silencio contra un deterioro prolongado que había comenzado mucho antes de que pudiera percibirse públicamente. Su respiración ya no tenía la firmeza de otros tiempos, y las fuerzas que antes parecían inagotables se iban consumiendo día tras día. En los meses previos, los médicos habían insistido en que el daño dentro de su cuerpo avanzaba con mayor rapidez de la esperada, un daño asociado a un hábito que lo acompañó durante gran parte de su vida adulta. Su entorno relató que cada jornada presentaba nuevos desafíos: fatiga intensa al despertar, dificultades para mantener el apetito y episodios de tos que aumentaban con el paso del tiempo. Sus apariciones públicas se hicieron escasas, su voz perdió potencia y su presencia, antes imponente, mostraba un cansancio profundo que sorprendió a quienes siempre lo habían visto como un símbolo de fuerza inquebrantable. En España, donde John Wayne disfrutaba de una inmensa popularidad, las revistas de cine y los periódicos seguían con atención cada actualización sobre su estado. Su figura formaba parte de la memoria afectiva de varias generaciones que crecieron admirando su porte, su forma de caminar y su estilo inconfundible. Muchos espectadores no podían imaginar que el actor, acostumbrado a interpretar héroes invencibles, enfrentara en la vida real una fragilidad tan marcada. Durante los últimos días, su familia permaneció a su lado, observando cómo cada respiración requería un esfuerzo mayor. Su mirada seguía conservando cierta determinación, pero el cansancio físico se hacía evidente. Con su partida, el público español comprendió que incluso los gigantes de la pantalla no son inmunes al paso del tiempo y a las consecuencias de hábitos arraigados. Su legado continúa vivo, pero su historia final dejó una reflexión profunda en torno al cuidado personal y la importancia de proteger la salud antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te dejó pensando,
Cuéntame en los comentarios qué papel suyo recuerdas con más cariño. Número 3. Paul Newman. El hecho determinante ocurrió el día 26 de septiembre del año 2008, cuando el público conoció que el actor había llegado al final de una larga etapa de desgaste físico que llevaba tiempo avanzando en silencio. En esa fecha quedó claro que su salud estaba profundamente afectada después de años en los que su cuerpo había soportado un hábito presente de forma constante durante su juventud y buena parte de su vida adulta. Su entorno explicó después que, mucho antes de que la prensa comenzara a especular sobre su estado, el actor ya enfrentaba señales de fatiga, dificultades respiratorias y una pérdida progresiva de energía. En España, donde Paul Newman gozaba de un afecto inmenso, las noticias sobre su estado generaron un interés especial. Era una figura admirada no solo por su talento, sino también por su carisma sereno y una presencia en pantalla que marcó varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa, había un proceso físico desgastante que iba reduciendo lentamente su vitalidad. Sus apariciones públicas se habían vuelto menos frecuentes, su voz más suave y sus movimientos más medidos. Las fotografías de los últimos meses mostraban una delgadez que contrastaba con la fuerza con la que siempre había sido recordado. Los médicos habían advertido a su entorno cercano que la situación evolucionaba con rapidez y que el deterioro estaba vinculado a daños acumulados en años anteriores. La fatiga al despertar era cada vez más intensa. La respiración requería pausas frecuentes y mantener el ritmo de una conversación prolongada resultaba complicado. Mientras tanto, la prensa española destacaba la discreción con la que él afrontaba este proceso, protegiendo su intimidad y concentrándose en pasar el mayor tiempo posible con su familia. Durante las últimas semanas, su hogar se convirtió en un espacio de calma donde sus seres queridos lo acompañaron con delicadeza. Cada día dejaba ver cómo el cansancio se hacía más profundo, pero también cómo conservaba esa mirada tranquila que había conquistado al mundo del cine. Su partida fue recibida en España con una mezcla de tristeza y gratitud por una carrera que dejó huellas imborrables. Su historia mostró que incluso las estrellas más admiradas pueden llevar consigo batallas silenciosas que exigen fortaleza y aceptación. Su legado continúa vivo, recordando la importancia de cuidar la salud y de reconocer a tiempo los señales que el cuerpo envía. Número 4. Steve McQueen. El momento clave llegó el día 7 de noviembre del año 1980. Cuando se confirmó que el actor no había logrado superar el grave deterioro físico que lo acompañaba desde hacía tiempo. En esa fecha, el mundo del cine comprendió que su salud estaba profundamente afectada por un proceso silencioso que llevaba años avanzando dentro de su cuerpo. La noticia impactó especialmente porque su imagen pública siempre había estado asociada a la fuerza, a la adrenalina y a un estilo de vida marcado por la intensidad. En los meses previos, las señales del desgaste se habían vuelto más evidentes. Su respiración era cada vez más difícil, su energía disminuía con rapidez y mantener el ritmo habitual de trabajo resultaba imposible. Su entorno explicó después que los médicos ya le habían advertido del daño acumulado a lo largo de muchos años. Un daño relacionado con hábitos muy arraigados que formaron parte de su juventud y de su carrera. Cada jornada se hacía más pesada. Los dolores aumentaban y la pérdida de peso se volvió constante. Su rostro, antes firme y decidido, mostraba un cansancio que no podía ocultarse. En España, donde Steve McQueen tenía una enorme popularidad, la prensa seguía con mucha atención cada actualización sobre su estado. Era una figura admirada por su carácter rebelde, su sinceridad y esa presencia magnética que lo convertía en protagonista, incluso sin pronunciar una palabra. Muchos espectadores crecieron con sus películas, y les costaba imaginar que aquel hombre que parecía invencible en la pantalla estaba atravesando un proceso tan duro en la vida real. Durante las semanas finales, su rutina se centró en tratamientos continuos y en intentos por detener el avance de la enfermedad. La tos se volvió persistente, las noches eran cada vez más complicadas y el agotamiento aparecía hasta en los movimientos más simples. Su familia permaneció a su lado, acompañándolo en silencio, comprendiendo que cada día exigía un esfuerzo mayor. Su determinación seguía presente, pero su cuerpo estaba profundamente debilitado. Cuando llegó el día de su partida, España recibió la noticia con una mezcla de respeto y tristeza. Su figura representaba una época del cine, un estilo único y una forma de interpretar la vida marcada por la intensidad. Su historia final recuerda que incluso las estrellas más fuertes pueden enfrentarse a consecuencias que avanzan sin ruido durante años, dejando una huella profunda en quienes lo admiraron. Su legado permanece,
pero su destino invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar al cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Número 5. Yul Brynner. El día 10 de octubre del año 1985 marcó el desenlace de un proceso físico que llevaba años desarrollándose dentro de él. En esa fecha se comunicó oficialmente que su salud había llegado a un punto irreversible después de un deterioro prolongado que avanzaba con fuerza desde hacía tiempo. Su partida impactó especialmente porque, aún en los meses anteriores, había mantenido una imagen pública firme, sostenida por la disciplina y la determinación que siempre lo caracterizaron. En los años previos, su cuerpo comenzó a mostrar señales que su entorno más cercano no podía ignorar. La respiración se volvía cada vez más pesada. Los episodios de cansancio se hacían frecuentes y su voz perdía la potencia que tantas veces cautivó al público. Los médicos habían insistido en que el daño acumulado tenía raíces profundas en hábitos adquiridos desde su juventud, hábitos que en su época eran vistos como parte natural de la vida artística. La tos se convirtió en una presencia constante. La pérdida de peso avanzó y su resistencia, antes sólida, comenzó a quebrarse poco a poco. En España, donde Yul Brynner era admirado tanto por su presencia magnética como por su capacidad para transformar cada papel en un acontecimiento, las noticias sobre su estado generaron una enorme expectación. Su figura formaba parte del imaginario colectivo gracias a su trabajo en grandes producciones que marcaron a varias generaciones. Las revistas y periódicos españoles destacaban su elegancia, su energía y esa mirada intensa que parecía atravesarlo todo, por lo que resultaba difícil para muchos imaginar que detrás de esa fortaleza hubiera un proceso tan desgastante. Durante los meses finales, su rutina se centró en cuidados médicos constantes y en esfuerzos por mantener un equilibrio que su cuerpo ya no podía sostener con facilidad. La fatiga aparecía incluso en actividades mínimas. Subir unos pocos escalones requería pausas prolongadas, y las noches traían consigo un cansancio que no lograba aliviarse con descanso. Aún así, quienes lo acompañaron aseguraron que mantuvo una actitud serena, consciente de la realidad, pero determinado a conservar su dignidad hasta el último momento. El día de su partida dejó un profundo silencio en la industria y un sentimiento de tristeza en España, donde su imagen seguía siendo sinónimo de fuerza, carisma y talento. Su historia final recordó a muchos espectadores que incluso las figuras más imponentes pueden enfrentarse a procesos internos que avanzan sin ruido durante años. Su legado permanece vivo, pero su destino invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar aquello que sostiene la vida. Número 6. Leonard Nimoy. El día 27 de febrero del año 2015 marcó el instante en que su estado de salud llegó a un punto decisivo después de un largo periodo de deterioro respiratorio que avanzaba silenciosamente desde hacía años. En esa fecha se confirmó que su cuerpo ya no podía sostener el esfuerzo constante que exigía cada respiración, un esfuerzo que había aumentado de forma notable durante los meses anteriores. Su entorno explicó que antes de que la noticia llegara al público, él ya enfrentaba dificultades para hablar durante mucho tiempo, cansancio al caminar distancias cortas y una sensación de falta de aire que se intensificaba día tras día. La prensa española, que siempre le guardó un cariño especial por su influencia en la cultura popular, siguió con atención cada novedad sobre su condición. Su figura estaba profundamente arraigada en la memoria de quienes crecieron viendo sus trabajos más emblemáticos, y por eso resultaba difícil aceptar que una persona tan admirada atravesara un proceso físico tan duro. Sus últimas apariciones públicas ya mostraban señales claras del desgaste: pasos lentos, voz suave y una fatiga visible en el rostro. Sin embargo, él mantenía una serenidad notable, siempre dispuesto a agradecer el apoyo del público incluso cuando su energía era limitada. Los médicos que lo trataron explicaron a su familia que el daño respiratorio acumulado avanzaba de manera constante y que cada intento por estabilizar su condición solo ofrecía alivio temporal. Las noches se volvían especialmente difíciles. La tos aparecía con frecuencia y el sueño no lograba proporcionar el descanso necesario. Su rutina cotidiana requería ayuda continua, y actividades simples como levantarse de una silla o subir unos pocos escalones demandaban un esfuerzo considerable. Aún así, quienes lo acompañaron destacaron su determinación por conservar la calma y mantenerse conectado con las personas que quería. El día de su partida dejó un profundo sentimiento de tristeza en España, donde su obra había acompañado a varias generaciones. Muchos recordaron su voz tranquila, su mirada serena y la sensibilidad con la que afrontó sus últimos años.
Su historia final recordó que incluso las figuras más queridas pueden verse afectadas por procesos que avanzan durante décadas sin hacerse evidentes hasta etapas tardías. Su legado permanece vivo y su trayectoria continúa inspirando. Pero su destino invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Número 7. Mario Moreno Cantinflas. El día 20 de abril del año 1993 marcó el momento en que su estado de salud llegó al desenlace de un proceso que llevaba tiempo avanzando con intensidad. En esa fecha se confirmó públicamente que el deterioro que enfrentaba desde hacía meses había alcanzado un punto irreversible. Su partida generó un fuerte impacto en España, donde su figura era profundamente querida gracias a décadas de películas que acompañaron a varias generaciones. En los meses previos, su entorno más cercano había observado cómo su energía disminuía de forma visible. La respiración se volvía más pesada, las caminatas cortas exigían pausas y su cuerpo mostraba señales de desgaste acumulado. Los médicos que lo atendían explicaron a la familia que el daño interno tenía raíces profundas en hábitos que lo habían acompañado durante gran parte de su vida adulta, hábitos que en su época no despertaban la misma preocupación que hoy. La tos persistente se hizo más frecuente, la pérdida de peso avanzó con rapidez y el cansancio aparecía incluso después de esfuerzos mínimos. En España, la prensa seguía con atención la evolución de su estado. Sus películas, llenas de humor y humanidad, habían formado parte de la cultura popular durante décadas, y muchos espectadores tenían la sensación de que Cantinflas era casi un miembro más de la familia. Por eso las noticias sobre su deterioro generaban tristeza y un profundo sentimiento de preocupación. Las fotografías de los últimos meses mostraban a un hombre mucho más delgado, con pasos lentos y mirada cansada, señales de un proceso físico que avanzaba sin pausa. Durante las semanas finales, su rutina se centró en cuidados constantes y en intentos por aliviar la falta de aire que lo acompañaba día y noche. Subir unos pocos escalones requería detenerse para recuperar el aliento. Mantener una conversación prolongada suponía un esfuerzo considerable. Sus familiares explicaron después que, aún en medio del cansancio profundo, conservaba momentos de lucidez en los que agradecía el cariño del público y el apoyo de quienes estaban a su lado. El día de su partida dejó una profunda huella en España. Su figura representaba el humor limpio, la ternura y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos difíciles. Su historia final mostró que, aunque su talento parecía inagotable, su cuerpo llevaba años enfrentando un daño silencioso que avanzaba poco a poco. Su legado continúa vivo, y su obra sigue acompañando a millones de personas, pero su trayectoria recuerda la importancia de prestar atención a la salud antes de que llegue el punto sin retorno. Número 8. Gary Cooper. El día 13 de mayo del año 1961 marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso que avanzaba desde hacía tiempo sin posibilidad de revertirse. En esa fecha, se confirmó que el deterioro que lo acompañaba durante los últimos meses había superado cualquier esfuerzo médico. Su partida generó un profundo impacto en España, donde su figura era sinónimo de elegancia, carisma y una forma de interpretar que había marcado a varias generaciones. En los meses anteriores, su entorno más cercano había percibido señales claras de desgaste físico. La respiración se volvía pesada, incluso en reposo. La energía disminuía con rapidez y los paseos breves exigían pausas prolongadas. Los médicos habían advertido que el daño interno acumulado durante años seguía avanzando de manera constante. Su cuerpo mostraba señales de agotamiento persistente, una tos seca que aparecía con frecuencia y una pérdida de peso difícil de contener. Su voz, antes firme y segura, se escuchaba ahora más suave y quebrada. En España, la prensa seguía con atención cada actualización sobre su estado. Las revistas de cine recordaban su presencia impecable, su porte tranquilo y esa mirada capaz de llenar la pantalla sin necesidad de una sola palabra. Para el público español, Gary Cooper no era solo un actor, sino un referente del cine clásico que acompañó la infancia y juventud de muchas familias. Por eso las noticias sobre su deterioro físico provocaron una mezcla de preocupación y tristeza en todo el país. Durante las semanas finales, su vida cotidiana transcurrió entre cuidados constantes y esfuerzos por mantener el equilibrio emocional frente a un desgaste físico cada vez más evidente. Las noches eran especialmente difíciles. La falta de aire se intensificaba, y el descanso apenas lograba aliviar el cansancio profundo que lo dominaba. Su familia permanecía a su lado,
observando cómo cada gesto exigía más dedicación y fuerza de la que su cuerpo podía ofrecer. Él, aún debilitado, mantenía momentos de serenidad y agradecimiento hacia quienes lo acompañaban. El día de su partida dejó un vacío en España. Su figura representaba una época dorada del cine, una forma de interpretar marcada por la naturalidad y la emoción contenida. Su historia final reveló que detrás de la imagen del héroe silencioso, había un cuerpo que llevaba años enfrentando un deterioro que avanzaba sin pausa. Su legado sigue vivo en cada una de sus interpretaciones, pero su destino recuerda la importancia de atender los signos que el cuerpo envía antes de que el tiempo imponga su límite definitivo. Número 9. Jack Klugman. El día 24 de diciembre del año 2012, marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso que llevaba años avanzando de manera constante. En esa fecha se confirmó públicamente que su organismo ya no podía sostener el deterioro respiratorio y físico que lo acompañaba desde hacía tiempo. Su partida impactó especialmente en España, donde su presencia en series de televisión había dejado una huella profunda en varias generaciones de espectadores. En los meses previos, su entorno más cercano había observado cambios evidentes en su estado físico. La respiración se volvía cada vez más dificultosa, incluso al realizar actividades sencillas. La voz, que durante décadas fue una de sus señas de identidad, sonaba ahora más débil, quebrada, y con pausas que revelaban un esfuerzo notable para hablar. Los médicos explicaron a la familia que el daño interno acumulado durante muchos años no respondía como antes a los tratamientos y que la energía del actor se reducía día tras día. La tos, persistente y dura, se hacía más frecuente, y su capacidad para mantenerse activo disminuía de forma visible. En España, las revistas especializadas recordaban su trayectoria mientras informaban sobre su estado. Para muchos espectadores, Jack Klugman había sido un rostro cercano, un actor que formaba parte de la rutina televisiva y que acompañó a numerosas familias a través de personajes entrañables. Por eso su deterioro físico generó un interés especial y un sentimiento de tristeza colectiva. Las fotografías recientes mostraban un cambio notable. Su figura era más delgada, su postura más encorvada, y su mirada reflejaba el desgaste de los últimos años. Durante las semanas finales, su rutina estuvo marcada por cuidados constantes. Caminar unos pocos metros requería detenerse para recuperar el aliento. Mantener una conversación de varios minutos se convertía en un esfuerzo que dejaba su respiración acelerada. Las noches eran cada vez más complejas, porque el cansancio se mezclaba con la sensación de falta de aire. Aún así, quienes lo acompañaron destacaban su serenidad y su deseo de mantenerse cerca de las personas que apreciaba. El día de su partida dejó un vacío en la memoria televisiva de España. Su figura simbolizaba profesionalidad, calidez y una larga carrera construida con dedicación. Su historia final recordó que detrás del trabajo constante y del cariño del público había un cuerpo que llevaba años enfrentando un deterioro silencioso. Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron viéndolo, pero su destino invita a reflexionar sobre la fragilidad de la salud y la importancia de escuchar las señales que el cuerpo envía. Número 10. Jim Varney. El día 10 de febrero del año 2000 marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso que llevaba tiempo avanzando sin descanso. En esa fecha, se confirmó que el deterioro respiratorio que lo acompañaba desde hacía meses había alcanzado un punto imposible de revertir. Su partida generó un fuerte impacto en España, donde muchos espectadores lo recordaban por su humor peculiar, su energía desbordante y la espontaneidad que transmitía en cada interpretación. En los meses previos, su entorno había observado señales claras de desgaste físico. La respiración se volvía cada vez más difícil, incluso en reposo. La voz, que siempre había sido una herramienta fundamental en su estilo interpretativo, sonaba ahora más apagada y quebrada. Los médicos habían informado a su familia que el daño respiratorio acumulado durante años avanzaba con rapidez y que su organismo ya no respondía de la misma manera a los tratamientos. Actividades cotidianas como caminar unos pocos metros o sostener una conversación prolongada se convertían en esfuerzos visibles que requerían pausas constantes. En España, la prensa especializada seguía de cerca cada actualización sobre su estado. Para el público español, Jim Varney era un actor capaz de transmitir alegría con gestos simples y una naturalidad que lo hacía inolvidable. Sus personajes cómicos habían acompañado a numerosas familias, y su humor formaba parte de la memoria afectiva de quienes crecieron viendo sus películas. Por ese motivo, las noticias sobre su deterioro provocaron una ola de tristeza entre quienes lo habían admirado durante años.
Las fotografías más recientes mostraban una figura mucho más delgada, con pasos lentos y una mirada cansada que reflejaba el peso de un proceso físico que avanzaba sin pausa. Durante las semanas finales, su rutina estuvo marcada por cuidados continuos y por intentos de aliviar la sensación de fatiga que lo acompañaba día y noche. La falta de aire se hacía más intensa. Las noches eran cada vez más complicadas y el descanso apenas lograba aliviar el cansancio profundo. Aún así, quienes lo acompañaron aseguraron que mantuvo momentos de lucidez en los que agradecía el cariño del público y el apoyo de su familia. Su espíritu, aunque debilitado, seguía mostrando la calidez que lo caracterizó siempre. El día de su partida dejó un profundo vacío en España. Su historia final recordó que, a pesar de la alegría que transmitió durante toda su carrera, su cuerpo llevaba años enfrentando un desgaste silencioso. Su legado continúa vivo en cada una de sus interpretaciones y en los recuerdos de quienes crecieron riendo con él. Si este relato te evocó algún recuerdo especial, cuéntamelo en los comentarios. Número 11. Sancho Gracia. El día 8 de agosto del año 2012 marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso largo y complejo que avanzaba desde hacía tiempo. En esa fecha se confirmó que el deterioro físico que enfrentaba en los últimos meses había alcanzado un punto irreversible. La noticia impactó profundamente en España, donde su figura era parte esencial de la memoria televisiva y cinematográfica del país. En los meses previos, su entorno había observado señales claras de debilitamiento. La respiración se hacía más corta, las caminatas breves exigían pausas constantes, y la energía que siempre lo había caracterizado disminuía con rapidez. Los médicos explicaron a la familia que el daño interno que lo afectaba se había intensificado y que su organismo ya no tenía la capacidad de recuperarse como antes. La tos persistente, la pérdida de apetito y un cansancio cada vez más evidente se convirtieron en parte de su vida cotidiana, lo que dificultaba incluso las conversaciones más sencillas. En España, los medios informaban con respeto sobre la evolución de su estado. Para muchos espectadores, Sancho Gracia no era solo un actor, sino un símbolo cultural. Su interpretación de personajes emblemáticos formaba parte del imaginario de varias generaciones, y por eso las noticias sobre su deterioro fueron recibidas con tristeza y preocupación. Las fotografías de los últimos meses mostraban a un hombre más delgado, con un semblante cansado y una fragilidad que contrastaba con su imagen habitual de fortaleza y determinación. Durante las semanas finales, su rutina se centró en cuidados continuos y en intentos por aliviar las dificultades respiratorias que aumentaban día tras día. Subir algunos escalones requería detenerse repetidamente para recuperar el aliento. Mantenerse de pie durante varios minutos implicaba un esfuerzo notable. Las noches eran especialmente complicadas, pues el cansancio físico y la falta de aire se volvían más intensos. A pesar de todo, su familia relató que él mantenía momentos de serenidad y que agradecía la presencia de sus seres queridos, incluso en los instantes más difíciles. El día de su partida dejó una profunda huella en el público español. Su trayectoria representaba dedicación, talento y una conexión única con la audiencia. Su historia final recordó que, detrás de una carrera brillante y de un carisma que parecía inagotable, había un cuerpo que llevaba años enfrentando un deterioro silencioso que avanzaba con firmeza. Su legado continúa vivo en la memoria de quienes lo admiraron, y su figura sigue siendo un referente del arte interpretativo en España. Número 12. Pepe Rubianes. El día 1 de marzo del año 2009 marcó el instante en que su estado de salud llegó al desenlace de un proceso que llevaba meses avanzando con fuerza. En esa fecha se confirmó que el deterioro físico que lo acompañaba desde hacía tiempo había alcanzado un punto del que ya no era posible regresar. La noticia conmocionó a España, donde era una figura profundamente querida por su presencia carismática, su humor inconfundible y la cercanía con la que conectaba con el público. En los meses previos, su entorno había observado un desgaste visible. La respiración se hacía cada vez más difícil, incluso al realizar actividades sencillas. La voz, que siempre había sido una herramienta fundamental en su estilo expresivo, sonaba más débil y pausada. Los médicos explicaron que el daño acumulado durante años avanzaba con rapidez y que su cuerpo necesitaba un esfuerzo mayor para enfrentar cada jornada. La tos persistente, el cansancio extremo y la pérdida de peso se convirtieron en señales claras de que su organismo luchaba sin descanso. En España, los medios informaban día a día sobre la evolución de su estado. Las revistas y los noticieros recordaban su trayectoria,
sus actuaciones memorables y la capacidad que tenía para llenar un escenario únicamente con su presencia. Para muchos espectadores, Pepe Rubianes representaba una forma única de entender el humor y la libertad artística. Por eso las noticias sobre su deterioro físico generaron una mezcla de tristeza, preocupación y nostalgia. Durante las semanas finales, su rutina estuvo marcada por cuidados constantes y por intentos de aliviar el cansancio que se intensificaba con cada día que pasaba. Subir algunos escalones requería pausas prolongadas. Mantenerse sentado durante un tiempo considerable provocaba fatiga. Incluso hablar durante unos pocos minutos exigía un esfuerzo notable. Su familia explicó después que, pese al desgaste profundo, él conservó momentos de lucidez y una serenidad que sorprendía a quienes lo acompañaban. El día de su partida dejó un vacío profundo en el mundo artístico español. Su figura simbolizaba la valentía interpretativa, la creatividad sin límites y una conexión emocional única con el público. Su historia final recordó que, detrás de la energía y del talento que mostraba sobre el escenario, había un cuerpo que llevaba tiempo enfrentando un deterioro que avanzaba en silencio. Su legado continúa presente en la memoria de quienes lo admiraron, y su forma de entender el arte sigue siendo un referente para nuevas generaciones. Número 13. Paco Algora. El día 30 de octubre del año 2016 marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso que avanzaba desde hacía tiempo de forma continua. En esa fecha se confirmó que su organismo ya no podía sostener el deterioro que lo acompañaba en los últimos meses. La noticia fue recibida con tristeza en España, donde se le valoraba por su fuerza interpretativa, su presencia escénica y su capacidad para dar vida a personajes complejos. En los meses previos, su entorno había observado señales progresivas de debilitamiento. La respiración se volvía cada vez más difícil, incluso durante actividades sencillas. La voz, que siempre había sido una herramienta esencial en su trabajo, se escuchaba más tenue y con pausas que reflejaban un esfuerzo evidente. Los médicos advirtieron a su familia que el daño interno acumulado avanzaba con rapidez y que su cuerpo necesitaba mucho más esfuerzo para mantener funciones básicas. La tos persistente, la falta de apetito y la pérdida de peso se convirtieron en parte de su rutina diaria, dificultando su vida cotidiana. En España, los medios especializados seguían de cerca la evolución de su estado. Sus trabajos en cine, teatro y televisión habían dejado una huella profunda, y muchos espectadores lo recordaban por la intensidad emocional que transmitía en cada papel. Por ello, las noticias sobre su deterioro generaron preocupación y un sentido de respeto hacia su trayectoria. Las fotografías de los últimos meses mostraban un cambio notable. Su figura era más delgada, su postura más frágil, y su semblante reflejaba el peso de un proceso físico que avanzaba sin descanso. Durante las semanas finales, su vida transcurrió entre cuidados constantes y esfuerzos por aliviar la fatiga que lo acompañaba día y noche. Caminar unos pocos metros exigía pausas prolongadas. Levantarse de la cama requería una concentración total. Incluso mantener una breve conversación se convertía en un desafío que dejaba su respiración acelerada. A pesar del cansancio profundo, su familia relató que mantenía momentos de calma y agradecimiento hacia quienes lo acompañaban. El día de su partida dejó una sensación de pérdida en el ámbito cultural español. Su figura representaba dedicación, rigor y una entrega total al arte interpretativo. Su historia final mostró que, detrás de una carrera sólida y de una presencia actoral admirable, existía un cuerpo que llevaba tiempo enfrentando un deterioro silencioso que avanzaba con firmeza. Su legado continúa vivo en la memoria de los espectadores, y su ejemplo sigue inspirando a quienes ven en el arte una forma de transmitir humanidad. Número 14. Pepe Sancho. El día 3 de marzo del año 2013 marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso que avanzaba desde hacía tiempo con una intensidad cada vez mayor. En esa fecha se confirmó que el deterioro físico que lo acompañaba en los últimos meses había alcanzado un punto irreversible. La noticia generó una profunda tristeza en España, donde era conocido por su versatilidad interpretativa, su presencia poderosa en pantalla y una trayectoria que abarcaba décadas de cine, teatro y televisión. En los meses previos, su entorno observó señales claras de desgaste. La respiración se volvía más laboriosa, incluso durante actividades cotidianas. El cansancio aparecía con rapidez y se prolongaba durante horas. La voz, que siempre había sido una de sus señas de identidad, sonaba ahora más suave y con pausas frecuentes.
Los médicos habían explicado a la familia que el daño acumulado durante años seguía avanzando de manera constante y que el organismo del actor necesitaba cada vez más esfuerzo para mantener funciones básicas. La tos persistente, la pérdida de apetito y la notable disminución de peso se convirtieron en parte de su rutina diaria. En España, los medios seguían con atención cada actualización sobre su estado. El público lo recordaba por personajes intensos, complejos y llenos de matices que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva. Por eso, las noticias sobre su deterioro generaban preocupación y un sentimiento de nostalgia. En las fotografías más recientes, su figura aparecía más delgada, su postura más frágil y su mirada reflejaba el cansancio acumulado de los últimos meses, señales visibles de un proceso físico que avanzaba sin pausa. Durante las semanas finales, su vida transcurrió entre cuidados continuos y esfuerzos por aliviar la fatiga que lo acompañaba día y noche. Subir unos pocos escalones exigía pausas prolongadas. Mantenerse sentado durante un periodo prolongado requería concentración y fuerza. Incluso hablar durante unos minutos se convertía en un desafío evidente, dejando su respiración acelerada. A pesar de ello, quienes lo acompañaron relataron que mantenía momentos de serenidad y agradecimiento hacia su entorno cercano. El día de su partida dejó un vacío en el mundo artístico español. Su figura representaba profesionalidad, entrega y una dedicación absoluta a su oficio. Su historia final recordó que, detrás de cada interpretación memorable, había un cuerpo que llevaba tiempo enfrentando un deterioro silencioso que avanzaba sin descanso. Su legado permanece vivo en la memoria del público, y su trayectoria continúa inspirando a quienes encuentran en el arte un camino de expresión profunda y auténtica. Número 15. José Vilar. El día 25 de febrero del año 1994 marcó el momento en que su estado de salud llegó al final de un proceso que llevaba tiempo avanzando sin tregua. En esa fecha se confirmó que el deterioro respiratorio y físico que enfrentaba desde hacía meses había alcanzado un punto del que ya no era posible regresar. La noticia fue recibida con pesar en España, donde su nombre estaba asociado a numerosas producciones que habían formado parte del imaginario audiovisual de varias generaciones. En los meses previos, su entorno más cercano había observado señales claras de desgaste. La respiración se volvía cada vez más difícil y exigía pausas constantes incluso durante tareas simples. La voz, que durante años había sido una herramienta fundamental en su trabajo interpretativo, sonaba ahora más suave y con pausas que reflejaban un esfuerzo evidente. Los médicos habían explicado que el daño acumulado durante décadas avanzaba de manera firme y que su organismo necesitaba un esfuerzo cada vez mayor para mantener funciones básicas. La tos persistente, la pérdida notable de peso y un cansancio profundo se fueron instalando en su rutina diaria. En España, la prensa especializada seguía de cerca su evolución. Para el público, José Vilar representaba una manera clásica de entender la interpretación, con una presencia sobria y un talento que había dejado huella en cine y televisión. Por eso, las noticias sobre su deterioro físico generaron una oleada de preocupación y tristeza. Las fotografías de los últimos meses mostraban a un hombre más delgado, con la mirada cansada y una fragilidad que contrastaba con su imagen habitual de profesionalidad y serenidad. Durante las semanas finales, su vida se centró en cuidados constantes y en intentos de aliviar la sensación de falta de aire que lo acompañaba día y noche. Caminar unos pocos pasos requería detenerse repetidamente para recuperar el aliento. Mantenerse sentado durante varios minutos implicaba un esfuerzo considerable. Incluso hablar durante un breve periodo provocaba agotamiento. A pesar de ello, su familia relató que conservaba momentos de lucidez y gratitud, consciente del cariño que había recibido a lo largo de su carrera. El día de su partida dejó un sentimiento de vacío en el ámbito artístico español. Su trayectoria recordaba la importancia del compromiso, la dedicación y el respeto hacia el público. Su historia final mostró que, detrás de una carrera sólida, había un cuerpo que llevaba tiempo enfrentando un deterioro silencioso que avanzaba sin pausa. Su legado continúa vivo en la memoria de quienes admiraron su trabajo. Si te gustaría seguir descubriendo historias como esta, te invito a suscribirte. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.